Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué podemos aprender de esta famosa frase de Jesús? Eso lo veremos en el video de hoy. ¡Comencemos! Un día los fariseos y herodianos se unieron para tender una trampa a Jesús. La pregunta era, ¿está bien pagar impuestos a Roma? Políticamente estos grupos no se llevaban bien. Los fariseos querían librarse de Roma y los herodianos apoyaban al rey títere de Roma, Herodes. Si Jesús decía que había que pagar los impuestos, lo acusarían ante el pueblo, y si decía que no, lo acusarían de rebelión ante los romanos. Pero Jesús se dio cuenta de la trampa y no se rebajó a su nivel. Como respuesta, mostró una moneda que tenía la imagen de César, mostrando así que el César tenía derechos sobre su dinero, pero que a la vez mostró que al ser creados por Dios, le debemos a Él la vida. Identificó dos lados separados y distintos ante los que somos responsables, el gobierno y Dios. Pablo dijo que somos responsables ante el gobierno porque es Dios quien le delega autoridad. Y antes que comencemos a pensar en los errores que pueden tener los gobiernos, pensemos cómo era el gobierno de Pablo. Roma era un imperio muy corrupto y había gobernantes que cometían crímenes contra sus súbditos. No por nada los judíos querían un Mesías que los libere de Roma. Aún así, Pablo dijo, quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado, y los que se oponen serán castigados. Dios exige sumisión incluso ante los gobiernos corruptos, pero esa sumisión tiene sus límites. Pablo dijo, den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Dios da a los gobiernos la responsabilidad de proteger las relaciones horizontales, persona con persona, pero no la relación vertical, Dios y la humanidad. Por tanto, debemos obedecer las leyes de Dios y las del gobierno. Sin embargo, cuando surge un conflicto entre la ley de Dios y la ley humana, debemos decir como los discípulos, es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. La obediencia a Dios es suprema. Hace muchos años, un sacerdote llamado Martín Lutero negó el derecho que los gobernantes reclamaban de controlar la conciencia. Él decía, si no me convencen con la Biblia o razones evidentes, no puedo cambiar. Esa fue su conclusión. Muchos gobernantes alemanes comenzaron a aceptar las enseñanzas de Lutero sobre la Biblia y unos años después se opusieron al emperador que quería limitar la libertad del pueblo de leer y enseñar la Biblia. Jesús y los discípulos mostraron la separación entre la Iglesia y el Estado, y ambos tienen una forma diferente de actuar. Pablo dijo, los gobernantes están al servicio de Dios para tu bien, pero si te portas mal, entonces sí debes tener miedo, porque no en vano la autoridad lleva la espada, ya que está al servicio de Dios para dar su merecido al que hace lo malo. El gobierno puede usar la fuerza para proteger las relaciones interpersonales, garantizar los derechos, quitar el mal y poner orden. Pero esos no son los instrumentos de la Iglesia. Jesús dijo que su reino no es de este mundo y por eso sus seguidores no lucharon por él cuando fue apresado. Él trató a todos con amabilidad y respeto y nunca usó la violencia. Siempre respetó los límites que puso entre la Iglesia y el Estado y mostró que somos responsables ante Dios y el gobierno. Solo cuando las demandas del gobierno entran en conflicto con las de Dios hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Recuerda, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nos vemos en el próximo video de Lección GP.